Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy nos vamos a transportar al mar, a la playa. Os voy a preparar unas tortitas de pescado, con bacalao en este caso, pero podéis prepararla con el pescado que más os guste, que van a estar súper deliciosas. Así que poneos cómodos y comenzamos con la receta. Muchas gracias a todos. Dentro vídeo. Queridos amigos, como siempre, este vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y los ingredientes con cantidades exactas los encontráis en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Bueno, pues como os decía, hoy nos vamos a transportar al mar. Desde nuestra cocina, sin salir de casa, vamos a degustar unas tortitas de pescado que están deliciosas. ¿Quién no ha probado unas tortitas cuando ha ido a la playa en verano? Pues cuando probéis estas tortitas os recordarán a esos momentos. Lo primero de todo que vamos a hacer es limpiar el pescado, lo vamos a poner sin espinas, sin piel. Yo en este caso he utilizado bacalao que tenía previamente desalado. Vamos a añadirle ajo muy picadito y perejil también muy picadito, perejil fresco. Y le vamos a añadir los huevos, que vamos a batir primeramente. Yo, para no utilizar demasiado recipiente, lo bato en la misma fuente. Primero bato el huevo en una parte de la fuente y en el otro lado, como veis, tengo el pescado con el ajo y el perejil. Le voy a añadir el polvo de hornear y ahora le voy a poner pimienta. Yo le pongo gran cantidad de pimienta, ya me conocéis que a mí me gusta y a mi familia también, pero vosotros pues ponerle la cantidad que vosotros deseéis. Le voy a poner también colorante, que es totalmente opcional, el que no quiera pues no lo pone o le añade otro sustituto, que en el caso del colorante no le da, como siempre digo, sabor, solamente le da color, pero podéis ponerle curry o cúrcuma, que eso sí, además de color, le va a dar otro sabor distinto a las tortitas y que es también aceptable si os gusta este tipo de especias. Lo voy a integrar todo muy bien, ya como veis con un tenedor. No voy a utilizar varilla, no voy a utilizar ninguna máquina, ninguna batidora, nada. Con un tenedor, y le voy a añadir un chorrito de aceite de oliva muy pequeño, aproximadamente una cucharadita. Continúo batiendo bien para que el polvo de hornear se integre muy bien en la masa, que es muy importante para que luego me queden muy esponjosas, y seguimos ahí moviendo y dándole vueltas. Lo voy a hacer para que veáis que no tiene truco ninguno, que sale pues perfectamente. Bueno, aquí tengo agua, que le voy a añadir agua fría, normal y corriente. Si queréis le podéis poner agua con gas. No hay ningún problema. Y a continuación comienzo a añadir harina. La cantidad de harina va un poco al ojo. Vamos a ir añadiéndola poco a poco y dándole con el tenedor, moviendo, integrando muy bien la harina en la masa. Y ahora veréis la consistencia que debe de quedar para que os queden las tortitas esponjosas y os queden muy buenas. ¿Veis? Le sigo añadiendo agua. Siempre poco a poco, no añadáis el agua de golpe, la harina de golpe, no, a poco se integra mejor y luego el resultado final de la masa también varía bastante. Bueno, pues le sigo añadiendo la harina, lo sigo integrando todo y mirad cómo va a ir quedando. ¿Veis que no voy a cortar para que, aunque el vídeo sea un poquito más largo, para que veáis que con un tenedor simplemente se integra todo muy bien, que no necesitáis nada y que lo hacemos con cosas que tenemos todos a mano. Pues le seguimos ahí dando un poco con el tenedor, a veces le doy vueltas, veis que voy cogiendo la harina que me va quedando por las paredes del recipiente y también a veces bato a modo de como cuando batimos un huevo. Y así no hay ningún problema. Mirad, la consistencia que debe de quedar es esta. Es una consistencia un poco pegajosa, tipo puré, pero un puré diferente, un puré como tipo puré de patatas, un poco clarito. Ahora lo que voy a hacer es colocar una sartén en el fuego y voy a comenzar a mirar el aceite, la temperatura. Pruebo con una tortita y como habéis visto el aceite estaba aún frío. Así que con esa tortita de prueba me va a servir para saber que tengo que dejar el aceite un poquito más y una vez que el aceite tiene una temperatura media alta, comienzo a añadirlas a cucharadas. Cogemos una cuchara, ponemos otra debajo para que no caiga nada y una vez que la tenemos sobre la sartén, volcamos. Mirad qué pintaza tienen estas tortitas. Yo las he preparado con bacalao, las podéis preparar con el pescado que queráis, con merluza, con surimi,
con langostinos, con gambas, con lo que queráis, quedarán espectaculares. Simplemente tenéis que cortar el pescado, desmigarlo bien pequeñito. Si son gambas o si son el surimi, cortarlo a trocitos bastante pequeños y os va a quedar espectacular. Le tenéis que poner también un poquito de sal. Yo en este caso pues no le he puesto demasiada porque es bacalao, pero tenedlo en cuenta para si lo hacéis con otro tipo de pescado, que quede bien al punto de sal. También la primera tortita nos puede servir de prueba. La probamos, miramos si está bien de sal, de sabor, podemos rectificar en la masa y después pues continuar friendo. Esa primera tortita tiene un gran valor en la cocina porque nos muestra la temperatura del aceite, nos muestra el sabor de la masa y ahí podemos rectificar antes de continuar friendo todas las tortitas. Bueno, pues mirad el resultado. Súper esponjosas, veis que han subido bastante. Deliciosas de sabor. Esto en verano con un gazpacho fresquito, con un salmorejo, vamos, os preparáis una comida de restaurante y como veis, muy fácil, muy sencilla, sobre todo muy barata y muy buena de sabor. A vuestra familia estoy segura que le va a encantar. Os recomiendo muchísimo que la probéis. Os doy las gracias a los amiguitos de siempre, que siempre estáis ahí apoyando, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Os animo también que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas tradicionales. Vuestro comentario, que para mí es muy importante, recordad que os leo a todos y os contesto también a todos en la medida de lo posible. Pues bueno, muchísimas gracias, os dejo aquí con las imágenes, que paséis un maravilloso día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!